Hola a todos, bienvenidos a Más allá del crimen. Antes de nada, pediros disculpas por el retraso entre la publicación del tráiler y este vídeo. Debido al poco tiempo del que dispongo, he pensado que para avanzar un poquito más voy a eliminar la parte de los trailers y aprovechar ese tiempo para publicar más historias completas, que creo que al final es lo que queréis todos. Así que dicho esto, la historia de la que os voy a hablar hoy lo tiene todo: éxito, amistad, amor, traición y muchas dudas. De lo que no queda duda es de que Selena fue una de esas mujeres que dejan huella, tanto por su música como por su gran personalidad. Y 27 años después, su huella sigue intacta. Su música se va pasando de generación en generación y su recuerdo sigue a día de hoy tan vivo como antes de dejarnos. Hoy os quiero contar la vida y la muerte de la reina del Tex-Mex. Comenzamos. Bienvenidos a Más allá del crimen. Selena Quintanilla Pérez nace en Texas el 16 de abril de 1971. Tiene dos hermanos mayores, Suzette y Abraham, más conocido como A.B. Quintanilla. Su padre, Abraham Quintanilla, pertenecía a una familia mexicana humilde, aunque él nació en Estados Unidos. Siempre fue un apasionado de la música, incluso dejó los estudios para probar suerte como cantante. Sus padres, no lo veían nada bien porque creían que en esa época, dedicarse a la canción no le iba a traer mucho beneficio económico. En 1957 pasó a formar parte del grupo musical Los Dinos como vocalista. El público americano no acogió bien su música, muchos en parte por su origen latino, y Abraham tuvo que renunciar a sus sueños y se adentró en el ejército. Poco tiempo después conoce a su mujer y tienen a su primer hijo. Deja el ejército y regresa a Corpus Christi, en Texas. Abraham decide darle una nueva oportunidad a la música y junto a sus excompañeros retoman el grupo Los Dinos. Pero tampoco tienen mucho éxito en esta ocasión. En 1967 la familia Quintanilla tiene a su segunda hija. Para entonces Abraham decide que tiene que buscar un trabajo, ya que de la música no puede vivir. Sigue perteneciendo a la banda, pero se disuelven en 1974. Selena nace en 1971. Es una hija que no esperaban, puesto que Marcela, que es la mujer de Abraham, piensa que tiene un tumor, pero resulta que no es un tumor y es que está embarazada, y le dicen que va a tener un niño. Su sorpresa es mayúscula cuando en su lugar da a luz a una niña, y como ni ella ni su marido tenían pensado un nombre de niña, la compañera de habitación de hospital de Marcela le da una sugerencia: Selena, sin saber que este nombre quedaría marcado en la historia de la música. Abraham quiere transmitirle su pasión por la música a sus hijos y un día que le está enseñando a tocar la guitarra a su hijo, Selena, con tan solo 6 años, se pone a cantar, y es ahí cuando su padre descubre su gran potencial y se centra en trabajar con ella en su voz y también en que aprenda el español. Unos años después forma para sus hijos la banda Selena y Los Dinos y empiezan a tocar en el restaurante mexicano que tienen sus padres. Poco a poco empiezan a tocar en las calles y consiguen grabar su primer disco. Es a partir de su segundo álbum cuando Selena empieza a destacar. En el año 1987 gana el premio a la cantante revelación en los Tejano Music Awards, para sorpresa de todos, ya que este estilo lo dominaban los hombres. Para entonces, Selena ya tiene su propio estilo musical, aunque domina muchos estilos, como la cumbia, rancheras, boleros, todo ello con unos ritmos muy diferentes que le otorgan el título de la reina del Tex-Mex. Un año después, conoce al guitarrista Cristóbal Pérez, Cris. Él tiene pareja y ambos intentan mantener una amistad, pero finalmente su amor puede más y en 1990 comienzan una relación. Cris y Selena mantienen su idilio en secreto y se casan en abril de 1992. Los medios se hacen eco de esta noticia y se adelantan a la cantante y deciden publicarlo.
Selena gana 5 años consecutivos los Tejano Music Awards. En una de esas actuaciones la descubre el sello discográfico EMI, que estaba buscando para entonces nuevos cantantes, y en 1989 lanza un nuevo disco cosechando un gran éxito. En 1991 el éxito Buenos Amigos la da a conocer internacionalmente y un año después lanza Como la Flor, con el que vende más de 1 millón de copias. A ello le sigue un Grammy y participa también en la telenovela Dos Mujeres y hace una participación en la película Don Juan, donde actúa Johnny Depp. Su éxito para entonces comienza a ser notable. Una de sus grandes pasiones es la moda. Ella misma se cose sus corpiños en el autobús que la lleva de gira y decide abrir 2 tiendas. Como anécdota aquí, quiero resaltar una que comentaba uno de sus miembros de la banda, y es que llegando a uno de sus conciertos se iba cosiendo un corpiño, un top con unas piedrecitas, pero cuando estaban llegando al concierto se quedó sin piedrecitas. Entonces, en vez de cubrir lo que es toda la parte de un lado del pecho, hizo como una figura y está hoy en el Museo de Cera expuesto en su ciudad. Nada, esto era simplemente como un pequeño detalle. En 1991, una de sus fans, Yolanda Saldívar, de 31 años, se pone en contacto con Abraham Quintanilla, el padre de Selena, para ofrecerle abrir un club de fans de Selena en San Antonio, Texas. Al principio su padre es reacio, pero después de insistir decide aceptar, y es así como Yolanda comienza a ganarse el cariño de Selena. De presidenta del club de fans pasa a ser su mano derecha. Selena la pone al frente de sus 2 tiendas de ropa y es la encargada de buscar un local, ya que el artista piensa en expandir el negocio. No mucho tiempo después, los empleados de las tiendas le comentan a Abraham, el padre de Selena, que Yolanda no es lo que parece, que cuando están ellos es una persona muy agradable, pero que cuando se van es muy déspota con ellos. De hecho, despide a los empleados que le caen mal, y lo peor es que dudaban de sus gestiones financieras. Al mismo tiempo, Abraham comienza a recibir cartas de las fans de su hija quejándose de no haber recibido lo prometido por el club de fans tras haber pagado una suscripción. Así, Abraham alerta a Selena, pero esta no quiere saber nada. Ella confía en su amiga y en su mano derecha, Yolanda. Pero finalmente, y tras descubrir que faltan más de $60.000, Yolanda es retirada de su cargo de presidenta del club de fans y apartada de las tiendas de ropa de Selena. Pero Yolanda, al estar encargada de temas administrativos, tiene en su poder mucha documentación de las tiendas que Selena necesita para declarar sus impuestos. El día después de ser despedida, Yolanda Saldívar se hace con una pistola. Unos días después, Yolanda acuerda verse con Selena en un motel donde se aloja para devolverle toda la documentación de sus tiendas y le pide por favor que vaya sola. Pero ese día Selena acude con su marido y tras volver a su casa y ver que le faltan algunos documentos, Selena acuerda en verse de nuevo con Yolanda. Pero esta vez, Yolanda le asegura que ha sufrido una agresión sexual en un viaje reciente a Monterrey y Selena se ofrece para llevarla al hospital y acude sola. La mañana del 31 de marzo, la artista lleva a su exmano derecha al hospital, donde los médicos le aseguran a Selena que Yolanda no ha sufrido ningún tipo de abuso, pero que sí que ven que tiene síntomas de depresión. Selena lleva a Yolanda de regreso a su motel, donde, ya harta de su ex amiga, le pide que le entregue los documentos que le faltan. Ambas comienzan una discusión acalorada, tal y como recuerdan los testigos que se encontraban allí. Se ha dicho que algunos de los clientes del hotel llamaron a recepción para quejarse de los ruidos. A partir de aquí, todos son contradicciones. Para no complicar mucho la historia con las diversas teorías, voy a ir a los datos que ya se conocen y luego pasaré a relataros lo que Yolanda asegura que pasó. Tras esa discusión acalorada, Selena se hace con los documentos que le faltan y se decide a abandonar la habitación del motel. Pero al darse la vuelta y llegar a la puerta, un disparo alcanza a Selena por la espalda que le sale por el pecho. La bala no era una bala normal, sino una bala hueca o de expansión, que ocasionan mucho más daño.
La artista, al ser consciente de que está herida, sale corriendo de la habitación y recorre 100 metros hasta llegar a la recepción del motel. Allí solo alcanza a decir: «Me han disparado», y al preguntarle allí que quién le había disparado, ella contesta: «Yolanda, 158». 158 es la habitación del motel donde ambas discutían, y allí se derrumbó. Selena ingresa en el hospital sin signos vitales, ya que la bala le ha afectado una arteria y ha perdido mucha sangre. Por otra parte, y tras huir, Saldívar se ha atrincherado en la furgoneta de su sobrino, donde permanece durante horas con la pistola pegada a su sien. Son horas difíciles, donde la policía intenta convencer a Yolanda de que desista de sus intenciones e intenta negociar con ella. Tras 9 horas, la mujer decide entregarse. Para entonces, la vida de Selena se apaga. El 11 de octubre comienza el juicio de Yolanda Saldívar. Y aquí es donde vamos con las contradicciones que para muy pesar de la acusada son las que la llevan finalmente a prisión. Ella asegura que en un momento de la discusión sacó la pistola y se apuntó a ella misma. Selena, al ver la situación, intentó que Yolanda no cometiese una locura y trató de cerrar la puerta de la habitación. Saldívar le pidió que no lo hiciera y fue en ese momento cuando el arma se disparó. Bien, esta teoría quedó descartada ya que se pudo comprobar que el tipo de pistola que llevaba requería de bastante fuerza para apretar el gatillo, no pudiéndose disparar accidentalmente así como así. Además, recordemos que Yolanda estuvo 9 horas en el coche con el arma apuntando a su sien y a ella no se le disparó por accidente. Además, los testigos aseguran que Yolanda salió corriendo tras Selena, arma en mano, apuntándola e incluso insultándola. Esto jugó un papel en su contra, ya que si un arma se dispara sola, no sales corriendo detrás de tu amiga apuntándola, sino que lo primero sería tirar el arma y socorrerla. Además, y no os he comentado, Yolanda había trabajado como enfermera años atrás. La acusada también reveló que durante esa discusión Selena le había contado que estaba embarazada, pero no de su marido, sino de un médico de cirugía estética. Esta historia también fue descartada ya que la autopsia de Selena reveló que no estaba embarazada. Además, tiempo después, este médico concedió una entrevista donde negó estos hechos. También comentó que ambas discutían sobre un secreto de Selena, que a día de hoy no ha querido revelar. Sí aseguró que había un vídeo comprometido de Selena que ella le había mostrado a la cantante y que ésta estaba desolada. Yolanda Saldívar fue acusada de asesinato y permanece en la prisión de Texas. Ha pedido varias veces su puesta en libertad, pero siempre le ha sido denegada. En el año 2025 podrá pedir la libertad condicional. Permanece aislada, ya que está amenazada por algunas reclusas. Incluso cuando se le impuso una fianza, hubo una petición de recogida de dinero para pagarle la fianza y acabar con ella cuando saliera de la cárcel. La asesina de Selena ha concedido varias entrevistas donde siempre ha asegurado que lo que pasó el 31 de marzo en el motel Days Inn fue un accidente y siempre se refiere a la artista como su hija, una hija que perdió la vida a sus manos 2 días antes de su aniversario de bodas y 16 días antes de cumplir los 24 años. Su muerte caló tan hondo que el gobernador de Texas, por aquel entonces George Bush, determinó el 16 de abril, día del nacimiento del artista, como el día de Selena. Han pasado 27 años tras este suceso y Selena sigue más viva que nunca. Las ventas de sus discos se han disparado y su estilo único y voz melódica han pasado a formar parte de la historia de la música. Sus canciones, algunas versionadas, siguen sonando con tanta fuerza como lo hacían entonces, algo que solo consiguen los grandes, y Selena sin duda fue una de las grandes. Hasta aquí la historia de hoy. No sé si tenéis algún comentario, por favor, dejármelo en comentarios y os contestaré.
Gracias a todos por vuestro interés. Nos vemos muy pronto con más crímenes reales en Más allá del crimen.